Escucha ese zumbido eléctrico que nunca se detiene. No proviene de la calle, ni de las pantallas que devoran tu retina, ni del caos de la ciudad que te rodea. Ese sonido agudo, constante y venenoso nace justo detrás de tus ojos, en la oscuridad húmeda de tu cráneo. Eres un adicto al ruido. Tu mente es una bestia asustada que no deja de masticar pensamientos podridos, reciclando ansiedades pasadas y terrores futuros, quemando glucosa y oxígeno en un ciclo inútil de parálisis por análisis. Te han enseñado que la inteligencia es hablar, que el poder es imponer tu voz, que existir es hacerte notar, pero te han mentido. Mira tus manos. ¿Están firmes o tiemblan con la frecuencia invisible del cortisol que inunda tu torrente sanguíneo? Tu corazón bombea sangre espesa por el miedo, no por la acción, sino por la anticipación de problemas que tú mismo has inventado al no saber callar. La neurociencia lo llama la red neuronal por defecto, un estado de vagabundeo mental donde el cerebro, en lugar de descansar, se consume a sí mismo en una espiral de autoevaluación obsesiva. Eres débil, porque no puedes soportar el peso de tu propio silencio. Eres frágil, porque crees que debes calcular cada paso, cada palabra, cada respiración, bloqueando el flujo natural de la existencia. En el antiguo Japón lo llamaban Syōu no Sekai, el mundo del vacío, el estado donde el pensamiento consciente se evapora para permitir que el instinto divino tome el control. Pero tú estás lejos de ese vacío, estás lleno, estás saturado, eres una copa desbordada de agua sucia que ya no puede recibir nada nuevo. Imagina por un segundo un bosque boreal, tan antiguo que los árboles tienen raíces que tocan el infierno y copas que rozan el cielo. El aire huele a ozono, a pino congelado y a sangre seca. Allí, en un trono hecho de huesos y madera petrificada, se sienta una figura envuelta en sombras. No grita, no debate, no justifica su poder. Tiene un solo ojo, una herida cicatrizada que brilla con una luz azulada y fría, y sobre sus hombros descansan dos cuervos que ven más allá de la realidad. Odín, el padre de todo, el dios de la guerra y la muerte, comprendió lo que tú ignoras, aunque el verdadero poder no reside en la lengua sino en el oído. Él sacrificó la mitad de su visión física, no para hablar mejor, sino para ver lo que se esconde en el silencio. Mientras tú desperdicias tu energía vital tratando de explicar quién eres, el depredador alfa observa en silencio, esperando el momento exacto en que tu verborrea te deje expuesto para cortar el hilo de tu destino. Bienvenido al diagnóstico de tu alma. Hablas demasiado porque tienes miedo de lo que escucharías. Si finalmente te callaras, admírate, obsérvate con la frialdad de un forense que examina un cadáver que aún respira. Y estás sentado, probablemente encorvado, con la columna vertebral torcida bajo el peso invisible de 1000 conversaciones que nunca sucedieron, de 1000 argumentos que ganaste en la ducha, pero que perdiste en la realidad. Hay un hedor rancio a tu alrededor. No es suciedad física, es el olor metálico y agrio del estancamiento. Es el aroma del ozono quemado por un cerebro que gira a 7000 revoluciones por minuto, pero que tiene la transmisión rota. No te mueves. No avanzas. Simplemente vibras en tu sitio, consumido por la fricción interna de tus propios pensamientos. Este es el diagnóstico de tu alma moderna. Sufres de una obesidad mental mórbida. Has alimentado a tu psique con tanta basura, tanto ruido, tanta información inútil y tanta verborrea interna, que has perdido la capacidad atlética de tu espíritu. Eres lento, eres predecible, y en la naturaleza, lo lento y lo predecible se convierte en comida. La tragedia de tu existencia radica en una ironía biológica cruel. Tu cerebro, esa masa gelatinosa de 1,5 kilos, encerrada en la oscuridad de tu cráneo, evolucionó para resolver problemas de supervivencia inmediata. Fue diseñado para detectar el crujido de una rama seca bajo la pata de un tigre, dientes de sable, para calcular la trayectoria de una lanza, para sentir el cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Pero tú, habitante de la comodidad y esclavo de la seguridad, has secuestrado esa maquinaria perfecta y la has vuelto contra ti mismo. La neurociencia nos muestra el horror de tu condición actual. Tu corteza prefrontal, el director ejecutivo de tu cerebro, está hiperactiva, inflamada, brillando en los escáneres como una supernova, a punto de colapsar. Estás atrapado en un bucle de retroalimentación cognitiva. Cada decisión, desde qué ropa ponerte hasta cómo responder un mensaje de texto, pasa por un tribunal interno de jueces severos y ansiosos. Analizas, calculas, simulas,
Y mientras haces eso, la vida real, la vida visceral, pasa de largo. Sientes el cansancio, ¿verdad? No es un cansancio muscular, fruto de haber construido un muro de piedra o de haber cazado una presa durante 3 días. Es un agotamiento tóxico. Es porque tu cerebro, aunque solo representa el 2% de tu masa corporal, está consumiendo más del 25% de tu glucosa y oxígeno solo para mantener el ruido. Estás quemando tu propia fuerza vital en la hoguera de tus inseguridades. Este es el enemigo del principio. Seu no se cae. El concepto del vacío fértil. En las artes marciales antiguas y en la filosofía profunda, se entiende que el pensamiento consciente es el enemigo de la acción perfecta. Cuando un espadachín piensa en cómo mover la espada, ya está muerto. El intervalo entre el pensamiento y la acción es el espacio donde habita la duda, y la duda es el cáncer de la voluntad. Tú vives permanentemente en ese intervalo. Has construido una casa en la brecha entre el estímulo y la respuesta y la has amueblado con tus miedos. Hablemos de por qué no puedes callarte. Hablemos de por qué llenas cada silencio incómodo con palabras vacías, con risas nerviosas, con explicaciones que nadie te pidió. El silencio te aterra, porque el silencio es un espejo implacable. Cuando el ruido cesa, cuando la distracción muere, te quedas a solas con tu propia insuficiencia. El silencio revela las grietas en tu armadura. Revela que no sabes quién eres si no estás actuando para una audiencia, aunque esa audiencia sea imaginaria. Tu verborrea es un mecanismo de defensa, una cortina de humo que lanzas como un calamar asustado para escapar de la verdad. ¿Crees que hablar te da control? ¿Crees que si explicas tu punto de vista, si racionalizas tus errores, si narras tu vida, de alguna manera dominarás el caos? Pero es una ilusión. Cuanto más hablas, más te diluyes. Cuanto más intentas definirte con palabras, menos sólido eres. Eres como un río que intenta explicarse a sí mismo en lugar de simplemente fluir hacia el mar. Al detenerse para hablar, se convierte en un pantano, se estanca, se pudre y engendra plagas. La biología de tu fracaso se puede rastrear hasta los neurotransmisores que inundan tu sinapsis. Cuando entras en ese estado de sobreanálisis, tu cerebro segrega cortisol y norepinefrina en un goteo constante y venenoso. No es la inyección masiva de adrenalina que te salva la vida en una pelea. Es una corrosión lenta. Tus vasos sanguíneos se contraen, tu digestión se detiene, tu sistema inmunológico se deprime. Literalmente, te estás envenenando con tus propios pensamientos. Y lo peor es que bloqueas el acceso al estado de flujo, au mushin veces unumenche. En este estado, los ganglios basales y el cerebelo toman el control. Son sistemas antiguos, rápidos, precisos. Son la parte de ti que sabe atrapar una pelota en el aire sin calcular la parábola matemática. Son la parte de ti que sabe conducir a casa sin pensar en cada giro. Son la divinidad biológica. Pero tú has puesto un guardia armado en la puerta de tu subconsciente, un guardia paranoico que insiste en inspeccionar cada instinto, cada impulso, hasta que lo mata por asfixia. Imagina tu mente como una habitación llena de relojes de péndulo. Cientos de ellos, cada uno marcando un segundo diferente, un ritmo diferente. El tic-tac es ensordecedor. Ese es tu estado mental actual. No hay sincronía, no hay paz. Hay una cacofonía de tiempos pasados y futuros chocando entre sí. ¿Recuerdas la vergüenza de hace 10 años? Temes la pobreza de dentro de 10 años. Y en medio de ese estruendo mecánico, el presente, el único momento en el que realmente puedes ejercer poder, es aplastado. Has perdido la capacidad de escuchar el mundo porque estás demasiado ocupado escuchando el zumbido de tu propia ansiedad. Y un hombre que no puede escuchar es un hombre ciego en un campo de minas. No detectas las señales sutiles del entorno. No lees el lenguaje corporal de tu adversario. No percibes los cambios en el viento de la fortuna. Estás aislado en tu propia cabeza, y la cabeza es un pésimo lugar para vivir. Es un barrio peligroso donde te asaltan tus propios demonios, si te quedas allí demasiado tiempo después de que se pone el sol. La debilidad moderna es esta desconexión del flujo natural. Has olvidado que eres un animal, un depredador de vértice, no una máquina de procesamiento de datos. Un lobo no se sienta en la colina a debatir internamente sobre la ética de cazar al ciervo, ni se preocupa por si su aullido sonará desafinado. El lobo es silencio hasta el momento exacto en que se convierte en acción. Tú, en cambio,
Eres ruido constante y acción nula. Te has convencido de que pensar es trabajar. Te has convencido de que preocuparte es ser responsable a mentiras. A preocuparse es rezar por lo que no quieres. Pensar demasiado es la forma más cobarde de procrastinación. Es el miedo disfrazado de inteligencia. Te dices a ti mismo, solo estoy siendo prudente, estoy analizando todas las variables, no. Estás paralizado, estás aterrorizado de dar un paso en falso, así que prefieres no dar ningún paso y simplemente hablar sobre el camino. Este diagnóstico es doloroso, porque es real. Puedes sentirlo en la tensión de tu mandíbula, en la rigidez de tus hombros que cargan el peso de cielos que no se han caído. Tu alma anhela el vacío. Anhela el Anhela ese espacio limpio, frío y oscuro, donde no hay palabras, solo intención pura. Pero para llegar allí, debes matar al narrador. Debes estrangular esa voz interna que comenta cada aspecto de tu vida como si fuera un locutor deportivo de un partido mediocre. Debes entender que tu identidad no está en tus pensamientos, ni en tus palabras. Tu identidad está en lo que queda, cuando todo eso se calla. Y ahora mismo, si Chica Laraus, tienes miedo de descubrir que no queda nada. Tienes miedo de ser un cascarón vacío, y por eso sigues hablando, sigues pensando, sigues llenando el aire, con ruido estático, desesperado por probarte a ti mismo que existes. Pero la existencia no se prueba con ruido, se prueba con impacto. Y el impacto requiere masa y velocidad, y para tener velocidad necesitas eliminar la fricción. Tus pensamientos son fricción. Tus palabras innecesarias son resistencia aerodinámica. Eres un vehículo deportivo tratando de correr con el freno de mano puesto, quemando el motor, echando humo, gritando, pero sin moverte ni un centímetro. La naturaleza desprecia el desperdicio y tú eres un monumento al desperdicio de energía. Observa a los grandes maestros, a los atletas de élite en el momento de la verdad, a los cirujanos en medio de una operación imposible. No hay palabras, no hay debate interno, hay un silencio sepulcral en sus mentes. Se han convertido en el acto mismo. Han entrado en el Q no se cae. Tú estás fuera, mirando a través del cristal sucio de tu neurosis, preguntándote por qué todo te cuesta tanto esfuerzo. La respuesta está en la renuncia. Debes renunciar a la necesidad de tener una opinión sobre todo. Debes renunciar a la adicción de etiquetar cada experiencia como buena o mala en el momento en que ocurre. Debes renunciar a la ilusión de que tu monólogo interno tiene alguna importancia para el universo. El universo es vasto, antiguo e indiferente. Las estrellas ardían antes de que pronunciaras tu primera palabra y seguirán ardiendo mucho después de que tu nombre sea olvidado. Tu ruido es irrelevante. Tu silencio, sin embargo, podría conectarte con esa eternidad. Pero para eso necesitas coraje. El coraje de dejar de pensar y empezar a ser. El coraje de apagar la radio mental y escuchar el sonido aterrador de tu propia respiración y el latido de tu corazón, que son los tambores de guerra de tu biología, pidiéndote que despiertes. Estás enfermo de civilización, estás enfermo de domesticación, te han castrado mentalmente con la promesa de que la razón lo soluciona todo, cuando en realidad las cosas más importantes de la vida, el amor, la muerte, la supervivencia, el arte, la guerra, no son razonables, son instintivas. Son flujos de energía que deben ser sentidos, no analizados. Al intentar atrapar el agua del río con tus manos cerradas, la pierdes. Al intentar comprender la vida diseccionándola con palabras, la matas. Eres un autopsista de tu propio destino, cortando y separando tejidos muertos, buscando el alma en la carne inerte, sin darte cuenta de que el alma se fue en el momento en que empezaste a cortar. Este es tu estado actual, ansaturado, lento, temeroso, ruidoso y frágil. Una presa fácil para cualquier depredador que sepa mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Pero no todo está perdido. La enfermedad ha sido identificada, el tumor es tu propio ego. Parlanchina, la cura será dolorosa. Requerirá una cirugía sin anestesia en tu propia mente. Requerirá que aprendas a coser tus labios y abrir tu tercer ojo tal como lo hizo el viejo del norte. Requerirá que abraces el frío del vacío, porque solo en el vacío absoluto puede nacer algo nuevo. Solo cuando el vaso se vacía de agua podrida, puede llenarse de hidromiel divino. Prepárate, porque vamos a destruir la estructura de tu ruido. Vamos a quemar el bosque de tus pensamientos inútiles, para ver qué sobrevive al incendio. Transporta tu mente ahora mismo, al centro del cosmos.
lejos de la seguridad de tus cuatro paredes, lejos de la luz artificial y del calor de la civilización. Estamos en las raíces de Yggdrasil, el fresno del mundo, una estructura biológica de tamaño inconcebible que sostiene los 9 reinos de la existencia. El aire. Aquí no es aire, es un éter antiguo, cargado de electricidad estática y del olor a tierra húmeda, a savia congelada y a descomposición eterna. Nuhei, Sol. Solo el resplandor grisáceo y fantasmal de las estrellas lejanas y la niebla de Nibelheim, que se arrastra como un depredador lento por el suelo. Aquí es donde el silencio tiene peso. Aquí es donde el ruido muere. Y aquí es donde encontramos al protagonista de nuestra saga, no en un trono dorado bebiendo vino, sino cometiendo un acto de brutalidad calculada contra sí mismo. Odín, el padre de todo, estaba insatisfecho. Tenía el poder, tenía los ejércitos, tenía la adoración, pero sabía que le faltaba algo esencial. Su mente, aunque divina, estaba atrapada en los límites de lo conocido. Hablaba, ordenaba, decretaba, pero sentía que las verdades más profundas del universo se le escapaban entre los dedos como arena fina. Entendió que su propia voz, su propia identidad y su propio ego eran las barreras que le impedían acceder a la sabiduría absoluta. Para llenar la copa, primero tenía que vaciarla. Para entender el lenguaje de la creación, tenía que callar su propia lengua y matar su propia lógica. Decidió realizar el sacrificio definitivo, no sacrificar un animal, ni a un enemigo, sino a sí mismo. A mí mismo me entrego a mí mismo, susurró al viento helado. La escena es grotesca y sublime. Odín se encuentra al pie del gran árbol. Sostiene a Gungnir, su lanza infalible, cuya punta está grabada con juramentos de muerte. No hay vacilación en sus movimientos, solo una determinación fría, casi psicopática. Se impulsa hacia arriba, y con un movimiento seco y violento, se empala a sí mismo contra el tronco del árbol. La lanza atraviesa su costado, rompiendo piel, músculo y rozando las costillas, clavándolo a la madera viva de Yggdrasil. La sangre brota, caliente y roja, manchando la corteza gris, humeando en el frío del vacío. El dolor es un relámpago blanco que ciega su visión por un instante. Pero Odín no grita, aprieta los dientes hasta que casi se rompen. Se deja caer, dejando que la gravedad haga su trabajo, quedando suspendido entre el cielo y la tierra, sostenido únicamente por el acero que atraviesa su carne. Y entonces comienza la verdadera prueba. No es el dolor físico, aunque es insoportable. Y se silenci. Pasan las horas. El viento aúlla, meciendo su cuerpo herido, como un péndulo macabro. La sangre se seca y se vuelve a abrir con cada movimiento. La sed empieza a raspar su garganta como vidrio molido. El hambre comienza a devorar sus reservas de grasa y músculo. Pero Odín no pide ayuda. Ha prohibido que nadie se acerque, ni comida, ni agua, ni palabras de consuelo. Está solo en la inmensidad. Día 1, día 2, día 3. Su mente humana, la parte que se aferra a la lógica y al yo, se revela, su cerebro grita pidiendo alivio. ¡Bájate!, le susurra su instinto de supervivencia. Eres el rey de los dioses. No necesitas esto. Su mente genera ruido, recuerdos, ansiedades, planes de batalla, listas y agravios. Es el ruido del que tú eres esclavo. Odín observa ese ruido, lo siente, y lo deja pasar sin engancharse. Aelen está practicando el COU, ¿no se cae? De la manera más brutal posible. Está obligando a su mente consciente a morir de inanición. Al negarle estímulos, al negarle comida y conversación, está apagando los circuitos de la razón superficial. Día 4, día 5, día 6. El dolor se convierte en un zumbido de fondo constante. La línea entre su cuerpo y el árbol comienza a desdibujarse. Sus alucinaciones comienzan ambiformas en la niebla. Escucha voces que no existen, pero sigue callado. Sus labios están agrietados y sellados con sangre seca. Su único ojo, abierto y fijo en el abismo oscuro del pozo de Urid, que yace bajo las raíces, no parpadea. Ha dejado de analizar, ha dejado de juzgar si lo que está haciendo es bueno o malo. Simplemente está entrando en el estado de flujo forzado. Su neurobiología está cambiando. La corteza prefrontal se apaga por falta de glucosa y agotamiento, permitiendo que las estructuras profundas y antiguas del cerebro, aquellas conectadas con el instinto y la percepción pura, tomen el control total. Se está convirtiendo en una antena. Día 7, día 8. El cuerpo de Odín
Es un cadáver viviente. Su respiración es tan superficial que apenas mueve su pecho. El viento lo golpea sin piedad, congelando el sudor y la sangre en su piel. En este punto, el Odín que subió al árbol ha muerto, el rey orgulloso, el estratega, el padre, todos han sido consumidos por el silencio. Lo que queda colgado en la rama es un recipiente vacío, en un conducto puro. El vacío se ha hecho dentro de él, ya no hay resistencia, ya no hay pensamiento. Solo hay una presencia vibrante y dolorosa. Ha dejado de proyectar su voluntad sobre el mundo y ha comenzado a permitir que el mundo fluya a través de él. Ha dejado de hablarle al universo y ha comenzado a escuchar. Y entonces, en la novena noche, cuando la oscuridad es absoluta y la muerte está acariciando su corazón con dedos fríos, sucede. Abajo, en las aguas negras y quietas del pozo, algo comienza a brillar. No son luces físicas, son patrones, son las runas, los bloques de construcción de la realidad. Las fórmulas mágicas que tejen el destino de hombres y dioses siempre estuvieron allí, pero Odín nunca pudo verlas, porque su mente estaba demasiado llena de ruido, demasiado ocupada siendo el rey. Solo ahora, destrozado, hambriento, al borde de la aniquilación y sumido en un silencio sepulcral, sus ojos pueden percibir la verdad oculta. Las runas no le hablan en palabras, no le dan un discurso, entran en él como un torrente de fuego líquido. El conocimiento fluye sin la barrera del lenguaje. Entiende el secreto de la vida y la muerte, el arte de la curación y la destrucción, el poder de atar a los enemigos y liberar a los amigos. Entiende que la realidad no es sólida, sino que es un flujo de energía que puede ser dirigido por aquel que tiene la voluntad y el silencio interior para percibirlo. En ese momento Ojino piensa, veo las runas en él. Se convierte en las runas. La separación entre observador y observado desaparece. Es la iluminación total a través de la oscuridad total. Es el Siou, manifestado en la mitología nórdica, con un último estallido de fuerza sobrenatural, una fuerza que no proviene de sus músculos atrofiados, sino de su espíritu encendido. Odín grita. No es un grito de dolor ni una orden militar, es un sonido primordial, una vibración que sacude las raíces de Yggdrasil. Se suelta de la lanza en cae hacia la oscuridad, hacia las aguas del pozo, pero no se ahoga. Aterriza con el conocimiento grabado en su alma para siempre. Se levanta del agua empapado, sangrando, con una cicatriz en el costado que nunca sanará del todo, pero sus ojos brillan con una luz aterradora. Ya no es el mismo Dios que subió al árbol. Ha cambiado ha trascendido. Comprendió que el poder real no se encuentra en la cima de la montaña gritando órdenes, sino colgado en el abismo, escuchando lo que el silencio tiene que decir. Entendió que para ganar la palabra verdadera, la palabra que altera la realidad, primero tuvo que perder todas sus palabras triviales. Cuando regresó a Asgard, los otros dioses notaron el cambio. Odín hablaba menos, a mucho menos. Se sentaba en su trono, el Itself, y dejaba que los demás hablaran, debatieran y se llenaran la boca de ruido. Eu viva, va. Escuchaba las mentiras escondidas en la verdad. Escuchaba los miedos disfrazados de valentía. Escuchaba las intenciones antes de que se convirtieran en acciones. Sus dos cuervos, Hugin pensamiento y Munin memoria, volaban por el mundo y le susurraban al oído, y él procesaba todo en silencio. Se convirtió en el maestro de la estrategia, no porque fuera el más fuerte, sino porque tenía la mayor capacidad de procesamiento de información. Mientras sus enemigos telegrafiaban sus movimientos con amenazas y alardes, Odín ya había ganado la guerra en su mente, en silencio, 3 días antes de que la primera espada fuera desenvainada. Esta es la lección sangrienta del mito. El conocimiento tiene un precio, y la moneda de cambio es el sacrificio de tu propia comodidad y de tu propio ruido. Odín no pensó en cómo obtener las runas. Él creó el espacio vacío necesario para que las runas vinieran a él. Dejó de nadar contra la corriente y se convirtió en el río. Tú, en tu pequeña vida, llena de notificaciones y opiniones irrelevantes, estás tratando de agarrar las runas del éxito mientras gritas a todo pulmón. Y por eso tus manos siguen vacías. La saga de Odín en el árbol no es solo un cuento de hadas, es un mapa neurobiológico y espiritual. Te muestra que si quieres acceder a tu máximo potencial, debes estar dispuesto a colgarte de tu propio árbol, soportar el dolor de la soledad, matar al narrador incesante en tu cabeza y mirar al abismo hasta que el abismo te devuelva la mirada con la respuesta que has estado buscando. El silencio no es la ausencia de sonido,
es la presencia de poder. Y Odín pagó con su propia sangre para enseñárnoslo. El primer pilar de tu ascensión no es una técnica, es una amputación. Para construir el templo del silencio donde habita tu verdadero poder. Primero debemos demoler el mercado ruidoso y sucio que has permitido que se instale en tu mente. Llamaremos a este pilar el protocolo de privación sensorial estratégica, o en términos más viscerales, la hambruna de la bestia. Tu cerebro, esa máquina biológica diseñada para la supervivencia en la sabana, ha sido secuestrado por ingenieros de comportamiento en Silicon Valley, que entienden tu neuroquímica mejor que tú. Eres un adicto, no a una sustancia química ilegal, sino a la novedad, a la luz azul, al flujo interminable de datos irrelevantes que entran por tus ojos y oídos, colonizando tu conciencia como un virus invasor. El principio, sí o no si cae, exige el vacío, pero tú estás lleno hasta el borde de basura digital. Imagina tu mente como un estanque de agua cristalina en un bosque antiguo. Ese es tu estado natural, el estado de Odín antes de la corrupción. En ese estado, el agua refleja la luna, los árboles y el rostro de tus enemigos con perfecta claridad. Pero cada vez que revisas tu teléfono, cada vez que enciendes la televisión sin razón, cada vez que llenas un silencio con música que no escuchas o podcast que no entiendes, es como si lanzaras una piedra enorme y fangosa a ese estanque. Ahora el agua está turbia, el barro del fondo se ha levantado, no puedes ver nada, no hay reflejo, solo caos marrón y agitado. Y en tu estupidez, sigues tirando piedras, preguntándote por qué no tienes claridad mental, por qué no tienes flujo. El flujo es imposible en el fango. El primer paso práctico es dejar de tirar piedras. Tienes que dejar que el barro se asiente. Y eso lleva tiempo. Y eso duele. La neurociencia detrás de esto es brutalmente simple y aterradora. Tus receptores de dopamina están quemados. Los has bombardeado con tanta estimulación artificial de alta intensidad y bajo esfuerzo, que se han regulado a la baja, se han escondido para protegerse del tsunami químico. Por eso las cosas simples ya no te satisfacen. Por eso no puedes leer un libro durante 10 minutos sin sentir la urgencia física de buscar una pantalla. Por eso una conversación profunda te aburre. Has perdido la sensibilidad a los matices de la vida porque has cauterizado tu alma con el soplete de la gratificación instantánea. Para recuperar el oído de Odín, el oído que escucha los secretos del universo, debes someterte a una desintoxicación radical. Debes matar de hambre a la bestia de la distracción. La aplicación práctica comienza ahora, no mañana, ahora. Debes establecer lo que llamaremos ventanas de vacío. No se trata de usar menos el teléfono. Se trata de crear zonas de muerte absoluta para la información externa. Al despertar, durante las primeras 2 horas del día, el mundo exterior no existe. Tu teléfono debe permanecer en modo avión, o mejor aún, encerrado en otra habitación. Esas primeras horas son sagradas. Son el momento en que tu cerebro transita de las ondas teta del sueño a las ondas alfa de la vigilia relajada y creativa. Si lo primero que haces es inyectarte el cortisol de las noticias o la dopamina barata de las redes sociales, has perdido la batalla antes de poner un pie en el suelo. Has entregado tu soberanía mental a la agenda de otros. Durante estas ventanas de vacío, sentirás dolor. Es el síndrome de abstinencia. Sentirás una picazón fantasma en las manos, una ansiedad que sube por tu esófago, una voz que te dice, ¿y si ha pasado algo importante? Esa es la voz de tu debilidad. Esa es la voz del esclavo que teme la libertad. Obsérvala, ansiéntela, y no hagas nada. Aquí es donde aplicas el estoicismo duro. Marco Aurelio decía que tenemos el poder de no tener opinión sobre las cosas. Tú debes tener el poder de no tener conocimiento sobre las cosas triviales. En ese silencio matutino, sin inputs, sin música, sin voces, te verás obligado a enfrentarte a tu propia mente. Al principio, será como entrar en una habitación llena de monos gritando. Pero si persistes, si mantienes la disciplina del ayuno informativo, los monos se cansarán, se quedarán dormidos, y entonces escucharás el primer susurro de tu verdadera intuición. Pero no nos detendremos en la mañana. Debes aprender a caminar por el mundo como un depredador, no como una presa distraída. Cuando te desplaces, cuando camines, cuando conduzcas, elimina el audio apagado, la hayu. Quítate los auriculares. La gente moderna tiene miedo de sus propios pensamientos. Por eso, se taponan los oídos con ruido constante. Tú harás lo contrario.
te sumergirás en el aburrimiento. El aburrimiento es el umbral del CEU, es el filtro que separa a los mediocres de los maestros. Cuando te aburres, tu red neuronal por defecto busca desesperadamente algo que hacer. Si no le das un teléfono, empezará a crear, empezará a resolver problemas que ni siquiera sabías que tenías, empezará a conectar ideas dispares. El aburrimiento es el fertilizante de la genialidad, y tú lo has estado envenenando con entretenimiento constante. Imagina a un francotirador en posición. Pasa días enteros inmóvil, mirando a través de una mira telescópica, controlando su respiración, esperando un solo momento. ¿Crees que tiene un podcast puesto? ¿Crees que está revisando sus likes? Su mente es un lago de hielo. Su silencio es tan profundo que su presencia desaparece y se funde con el entorno. Ese es el estado que buscas. Debes practicar la observación depredadora. Una vez al día, siéntate en un lugar, puede ser un parque, una cafetería o tu propia sala, y simplemente observa, no juzgues. No narres en tu cabeza ese coche es rojo o esa persona es fea. Percebi. Deja que la luz entre en tus ojos sin que tu mente la etiquete. Escucha los sonidos sin nombrarlos. Siente la temperatura del aire. Esto entrena a tu cerebro para salir del modo simulación, pensar sobre la vida y entrar en el modo percepción directa. Vivir la vida es el principio del Mushin, la no mente. Al principio durarás 30 segundos antes de que tu diálogo interno empiece a parlotear de nuevo a no importa. Vuelve al sentido, vuelve a la vista, vuelve a oído. Con el tiempo, esos 30 segundos se convertirán en minutos, y esos minutos en un estado del ser. Te volverás peligroso, porque verás lo que nadie ve. Mientras tus competidores, tus enemigos o tus compañeros están perdidos en sus pantallas o en sus neurosis, tú estarás leyendo el lenguaje no verbal, detectando los cambios de atmósfera, anticipando los movimientos antes de que ocurran. Hay una metáfora oscura que debes grabar en tu corteza cerebral. Eres un castillo bajo asedio. El enemigo es el ruido. Cada notificación es una flecha incendiaria lanzada sobre tus murallas. Si pasas todo el día corriendo para apagar los fuegos, nunca podrás gobernar el reino. El pilar 1 es levantar el puente levadizo, es cerrar las puertas de hierro, es dejar que el enemigo gaste sus flechas contra la piedra fría de tu indiferencia. Tienes que volverte inaccesible. Tu atención es el recurso más valioso que tienes, más valioso que tu dinero, más valioso que tu tiempo, porque tu atención es tu vida. Aquello a lo que prestas atención crece. Si prestas atención al ruido, cultivas el caos. Si prestas atención al silencio, cultivas el poder. Este ayuno sensorial debe extenderse también a tu propia boca. Practica la economía de palabras como si cada sílaba te costara una gota de sangre. Antes de hablar, haz una pausa incómoda, una pausa que obligue a la otra persona a mirarte con duda. En esa pausa, pregúntate, ¿es esto necesario? ¿Es esto verdad? ¿Aporta esto algo al silencio? ¿O simplemente lo rompe? La mayoría de las veces, descubrirás que lo que ibas a decir era ego, validación o relleno. Trágatelo. Deja que muera dentro de ti. Al principio sentirás una presión física. La necesidad de soltarlo no aguanta. Esa presión es energía acumulándose. Al no dispersarla en palabras inútiles, esa energía se recicla hacia tu voluntad. Te vuelves más denso, más magnético. La gente empieza a inclinarse hacia ti cuando hablas, porque saben que si has decidido romper tu silencio, debe ser por algo importante. Odín entregó un ojo para beber del pozo de Mimirantú. No tienes que sacarte un ojo, pero tienes que sacrificar tu adicción a estar conectado. Tienes que aceptar ser el raro, el distante, el que no vio el último video viral, el que no sabe cuál es la tendencia de hoy. Esa ignorancia selectiva es tu armadura. Mientras el mundo se ahoga en un océano de datos irrelevantes, tú estarás en la orilla seco, observando, esperando, afilando tu mente en la piedra del silencio. Este proceso de limpieza es físico. Sentirás como tu respiración se ralentiza, sentirás como tu ritmo cardíaco baja, tu visión periférica se ampliará. Dejarás de tener esa visión de túnel, inducida por el estrés. Es el retorno a tu biología primigenia. Estás limpiando los filtros. Estás quitando el hollín de la lámpara para que la llama pueda brillar. No busques la paz. La paz es para los muertos. Busca la claridad. Busca el enfoque absoluto. Y recuerda, el vacío no es algo que haces, es algo que eres, cuando dejas de hacer todo lo demás. El silencio no está vacío,
está lleno de respuestas, pero solo habla con aquellos que tienen el coraje de apagar el resto del mundo para escucharlo. Ahora, cierra la boca, apaga la pantalla de tu mente y prepárate para descender aún más profundo. El segundo pilar para la conquista de tu propia mente es el arte de la evisceración del ego a través de la escucha radical. Hemos cerrado las puertas al ruido externo en el primer pilar. Ahora debemos enfrentarnos al traidor que vive dentro de las murallas. Ese traidor es tu necesidad patológica de ser el protagonista de cada escena. Vives en una película mental donde tú eres el héroe, la víctima y el narrador. Y todos los demás son meros extras con líneas de diálogo que apenas escuchas porque estás demasiado ocupado ensayando tu próxima réplica. Esta es la enfermedad suprema del hombre moderno, el narcisismo cognitivo. Crees que tu perspectiva es la única realidad válida, y al hacerlo, te encierras en una celda de espejos donde solo ves tu propio reflejo distorsionado infinitamente. Odín, el dios de los colgados, entendió que para gobernar los 9 mundos, no podía permitirse el lujo de verse solo a sí mismo. Necesitaba ver a través de los ojos de los lobos, de los cuervos, de los gigantes y de los hombres. Necesitaba disolver sus límites. Tú, en cambio, solidificas tus límites cada vez que interrumpes a alguien, cada vez que formulas una respuesta antes de que el otro haya terminado de hablar, cada vez que traduces lo que escuchas a cómo me afecta esto a mí. Estás sordo a la frecuencia de la realidad porque tu ego emite una interferencia estática ensordecedora. El principio, Sio no Shikai, nos enseña que el vacío no es pasivo, es receptivo. Un cuenco solo es útil porque está vacío. Si el cuenco está lleno de su propia importancia, no puede recibir nada. Tú eres un cuenco lleno de piedras. La aplicación extrema de este pilar requiere que te conviertas en un espía en tu propia vida. A partir de ahora, en cada interacción, tu objetivo no es ganar, no es impresionar, no es convencer. Tu objetivo es extraer información. Debes tratar cada conversación como un interrogatorio sutil donde la otra persona tiene los códigos nucleares y ni siquiera lo sabe. Esto cambia la dinámica de poder instantáneamente. El que habla se expone, el que escucha analiza. Cuando hablas, estás regalando tu posición, tus creencias, tus debilidades. Cuando escuchas, estás mapeando el terreno, estás acumulando munición. Estás entendiendo la psicología, los miedos y los deseos de quien tienes enfrente. Pero la escucha radical va más allá de las palabras. Es una escucha biológica. Cuando alguien te hable, no mires solo sus ojos o su boca. Observa sus manos. ¿Están tensas? ¿Juegan con un objeto? Observa su respiración. Es alta y superficial, indicando ansiedad, o baja y rítmica, indicando confianza o aburrimiento. Escucha el tono, la vacilación, los silencios entre las palabras. A menudo, lo que la gente no dice es mucho más ruidoso que lo que dice. La gente miente con las palabras, pero rara vez miente con la microexpresión que cruza su rostro milisegundos antes de hablar. Si estás pensando en tu respuesta, te perderás esa microexpresión en ti, perderás la verdad. Aquí entra una digresión filosófica necesaria sobre la condición humana. Somos criaturas desesperadas por ser comprendidas, por ser vistas. Es un hambre antigua, nacida del miedo al abandono tribal. Si no nos ven, si no nos escuchan, sentimos que morimos, que somos expulsados al frío de la noche prehistórica. Por eso, todo el mundo grita. Por eso las redes sociales son un manicomio de gritos digitales. Todos quieren decir, yo existo, mírame. Al entender esto, al comprender esta profunda herida en la psique colectiva, obtienes una ventaja táctica devastadora. Si eres capaz de suprimir tu propia necesidad de gritar, yo existo, y en cambio, le das al otro el regalo de tu atención total, de tu silencio absoluto, te conviertes en una droga para ellos. Les das lo que nadie más les da, validación existencial. Al escucharlos profundamente, sin juzgar, sin interrumpir, creas un vacío donde ellos pueden verterse. Se sentirán atraídos hacia ti magnéticamente. Pensarán que eres el mejor conversador que han conocido, aunque apenas hayas dicho 3 palabras. Pensarán que eres sabio, empático, carismático, y lo serás, pero no por lo que haces, sino por lo que no haces. Estás utilizando el vacío como una herramienta de influencia. Estás aplicando el jiu-jitsu emocional. Dejas que su energía fluya, no pones resistencia, y al hacerlo, controlas la dirección del encuentro.
Pero cuidado, esto no es sumisión. Es depredación silenciosa. Es la paciencia de la araña en la esquina de la red. La araña no persigue a la mosca. La araña espera, siente las vibraciones, y cuando la mosca se enreda en su propia agitación, la araña actúa. En el mundo de los negocios, en las relaciones, en el conflicto, el que habla primero pierde. El que habla más, pierde. El que necesita llenar el silencio es el que está incómodo, el que está inseguro. Tú debes aprender a amar el silencio incómodo en una conversación. Lánzalo como una granada y observa quién salta sobre ella. Haz una pregunta difícil y luego te mantén el contacto visual. No asientas para animarlos. Solo espera. La presión del silencio obligará a la otra persona a seguir hablando, a justificarse, a revelar más de lo que pretendía. Es una técnica de interrogatorio básica y funciona porque el ser humano promedio le tiene pavor al vacío. Para entrenar esto, debes practicar el ayuno de opinión. Durante una semana, prohíbete a ti mismo expresar tu opinión sobre cualquier tema, a menos que se te pregunte directamente y de forma explícita. Si alguien dice una estupidez política, cállate. Si alguien se equivoca en un dato irrelevante, cállate. Siente el ardor en tu lengua, el impulso eléctrico de corregir, de demostrar tu inteligencia. Ese ardor es tu ego muriendo. Déjalo arder. Observa cómo, al no opinar, te ahorras conflictos inútiles. Observa cómo conservas tu energía. Y observa algo más inquietante. Al no definirte constantemente con tus opiniones, te vuelves misterioso. La gente empieza a proyectar sobre ti lo que ellos quieren ver. Te vuelves un lienzo en blanco y eso te da una adaptabilidad camaleónica. La neurociencia nos dice que cuando hablamos de nosotros mismos, se activan los mismos centros de placer en el cerebro que con la comida o el sexo. Es una masturbación del ego. Renunciar a eso requiere una disciplina espartana. Pero la recompensa es la claridad. Al dejar de proyectar tu película sobre la realidad, empiezas a ver la película real, empiezas a ver las dinámicas de poder invisibles en una habitación, empiezas a entender las motivaciones ocultas, te vuelves en efecto como Odín en su trono en inmóvil, tuerto, pero viéndolo todo. Hay una metáfora en la forja de espadas japonesas que ilustra este proceso. El acero se calienta, se golpea y se dobla sobre sí mismo miles de veces. Se eliminan las impurezas a golpe de martillo. Tu mente es ese acero bruto, lleno de burbujas de aire y escoria. El silencio es el martillo. La escucha es el fuego. Cada vez que decides escuchar en lugar de hablar, estás doblando el acero una vez más. Estás eliminando una impureza. Estás compactando tu espíritu, haciéndolo más denso, más afilado, más letal. Un hombre que no puede controlar su lengua es como una espada de hierro fundido en grande, pesada, pero quebradiza. Al primer golpe real, se romperá. Un hombre que domina el silencio es acero de damasco inflexible, resistente, capaz de cortar huesos sin perder el filo. Profundicemos en la biología de la empatía oscura. No hablo de la empatía buena de sentir lástima por el otro. Hablo de la empatía cognitiva fría, en la capacidad de simular la mente del otro dentro de la tuya. Para hacer esto, necesitas espacio en tu RAM mental. Si tu RAM está llena de tus propios procesos, no puedes correr la simulación del otro. Al vaciarte, al aplicar el CU, permites que la psique del otro entre en ti temporalmente. Puedes pensar como ellos, sentir como ellos, predecirlos. Esto es lo que hacía a los grandes generales y a los grandes manipuladores tan efectivos. No adivinaban, sabían. Sabían porque habían escuchado tanto y tan profundamente que se habían convertido en sus enemigos. El ejercicio extremo para este pilar es el siguiente. La próxima vez que te encuentres en un conflicto, en una discusión acalorada donde tu sangre hierva y tu cerebro reptiliano quiera atacar, detente, activa el interruptor de muerte del ego. Imagina que ya estás muerto. Imagina que eres un fantasma en la habitación. Un fantasma no tiene orgullo que defender. Un fantasma no necesita tener razón. Desde esa posición de muerte simulada, escucha los gritos de la otra persona. Escucha el dolor detrás de la ira. Escucha la inseguridad detrás del ataque. Desarma la situación no con contraargumentos, sino con preguntas que vayan a la raíz. ¿Por qué eso te duele tanto? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Verás cómo la agresión del otro se desmorona porque no encuentra resistencia contra la que golpear. Es como golpear el agua. El camino del guerrero silencioso es solitario, porque la mayoría de la gente vive en el ruido. Al adoptar estas prácticas,
te alejarás de la manada, te sentirás ajeno en las reuniones sociales superficiales, verás los rituales de conversación de la gente como danzas absurdas de pavos reales. Pero esa soledad es el precio de la soberanía. Estás construyendo un trono interior, estás recuperando la autoridad sobre tu propia conciencia. Recuerda, la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca por una razón matemática implacable. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero en la era moderna, con la tecnología amplificando cada pensamiento estúpido, hemos invertido esa proporción. Hablamos 1000 veces más de lo que escuchamos, y el resultado es una sociedad de sordos, gritándose unos a otros mientras el barco se hunde. Tú serás diferente. Tú serás el que escucha el crujido del hielo antes de que se rompa. Tú serás el que localiza el bote salvavidas mientras los demás discuten sobre quién tiene la culpa. El silencio no es debilidad, es contención. Es la presa que retiene el río para generar electricidad. Cuanto más alta es la presa, más energía potencial se acumula. Tu silencio construye esa presa. Cada palabra no dicha es un megavatio de potencia guardado para el momento decisivo. Deja que los necios balbuceen y desperdicien su fuerza. Tú, hijo de la tormenta y el vacío, esperarás, acumularás. Y cuando finalmente hables, cuando finalmente actúes, será con la fuerza devastadora de una inundación que rompe los diques. Imparable, innegable, absoluta. El tercer pilar es la arquitectura del silencio interno o la reprogramación de la red neuronal por defecto. Ya has aprendido a bloquear el ruido externo y a disolver el ego en la interacción social. Ahora, debemos descender al sótano más oscuro y peligroso, el diálogo interno compulsivo. Aquí es donde vive el verdadero monstruo. No es el mundo el que te atormenta, es tu interpretación incesante del mundo. Es ese narrador neurótico que toma un hecho neutral y lo convierte en una tragedia griega. La biología nos dice que pasamos entre el 30% y el 50% de nuestro tiempo despiertos divagando, perdidos en pensamientos que no tienen ninguna utilidad práctica. Estás alucinando despierto la mitad de tu vida. Este pilar trata de despertar de esa alucinación y entrar en la realidad cruda, fría y poderosa del aquí y ahora. Para entender la magnitud del problema, volvamos a la neurociencia del modú por defecto. Esta red se activa cuando no estás enfocado en una tarea específica. Es la responsable de la rumiación, de la preocupación por el futuro y del arrepentimiento por el pasado. Evolutivamente, tenía sentido, permitía a nuestros ancestros planificar y aprender de errores sociales en los momentos de inactividad. Pero en el mundo moderno, saturado de amenazas abstractas, deudas, estatus, likes, correos electrónicos, esta red se ha vuelto cancerosa. Girau en falso, sobrecalentando el motor, generando ansiedad crónica. El cortisol baña tu cerebro, matando neuronas en el hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje. Literalmente te estás volviendo más estúpido y más temeroso con cada minuto que pasas rumiando. El principio, si no se cae, no busca pensar positivo. Buscar pensar positivo es como intentar perfumar la mierda. Sigue siendo mierda en él. Busca no pensar. Busca cortar la corriente. Busca el mushin. ¿Cómo se logra esto sin retirarse a una cueva en el Himalaya durante 20 años? A través de la interrupción de patrones somáticos extremos. Tu mente no puede existir sin tu cuerpo. Tus pensamientos ansiosos se manifiestan como tensión en el cuello, respiración corta, estómago apretado. Si hackeas el cuerpo, hackeas la mente. No puedes pensar en tus problemas si estás luchando por aire. No puedes rumiar sobre tu expareja si tus músculos están gritando bajo una carga máxima. La primera herramienta práctica es el entrenamiento de asfixia controlada u apnea táctica. No es un ejercicio de relajación, es un simulacro de muerte. Siéntate, exhala todo el aire de tus pulmones, todo y aguanta. En el vacío, al principio es fácil. Luego, el dióxido de carbono empieza a acumularse en tu sangre. Tu cerebro reptiliano entra en pánico, empieza a gritar, respira, o morimos. En ese momento exacto, cuando el pánico golpea, tu diálogo interno sobre tus problemas triviales desaparece, a tu cerebro ya no le importa tu reunión de mañana, solo le importa el oxígeno. Has forzado el silencio a través de la amenaza biológica inminente. Mantén la apnea unos segundos más. En esa zona de incomodidad, observa cómo la mente se vacía por pura necesidad de supervivencia. Luego, inspira.
Esa primera bocanada de aire es la vida pura. Es él. Kuan repite esto. Entrena tu mente para entender que el silencio mental es un estado de alerta máxima nu jijiskansu. La segunda herramienta es el frío como maestro. Odín se colgó en un árbol azotado por el viento helado. Tú usarás la ducha fría o el baño de hielo, pero no como una moda de salud, sino como un ritual de exorcismo mental. El choque térmico es tan violento para el sistema nervioso que es imposible mantener un hilo de pensamiento coherente. No puedes preocuparte por tus impuestos cuando el agua a 4 grados golpea tu piel. En ese instante, solo existe la sensación. El frío te obliga a entrar en tu cuerpo, te saca de la cabeza a patadas. Cada mañana, entra bajo el agua helada y observa tu reacción. Querrás tensarte, querrás gritar, querrás salir. Tu mente empezará a negociar. Han solo 10 segundos hoy. Mañana lo haré mejor. Calla esa voz. Quédate en respira lento. Domina el reflejo de lucha o huida. Si puedes encontrar la calma en medio del choque térmico, podrás encontrar la calma en medio de una crisis en la oficina o en la calle. Estás entrenando tu sistema nervioso para disociar el estrés físico del pánico mental. Hablemos ahora de la meditación de la muerte. Memento mori, pero llevada al extremo estoico y samurái. Los samuráis meditaban sobre su propia muerte cada mañana. Visualizaban ser atravesados por lanzas, quemados, ahogados. ¿Por qué? Porque la muerte es el gran silenciador. La muerte pone todo en perspectiva. El ruido mental se alimenta de la importancia que le das a cosas insignificantes. Cuando visualizas tu propio cadáver pudriéndose, cuando realmente sientes la finitud de tu tiempo, la preocupación por qué pensarán de mí se vuelve ridícula. Se evapora. El ego no puede sobrevivir a la presencia de la muerte. Practicao esto, cierra los ojos y visualiza tu funeral. Mira los rostros, mira la caja, bajando a la tierra. Siente el frío de la no existencia. Ahora, retrocede y mira tus preocupaciones actuales desde la perspectiva de tu yo muerto. ¿Importan? ¿Ese correo electrónico ofensivo importa? ¿Ese comentario sarcástico importa? No, lo único que importa es la acción correcta, el deber, el honor, el amor, la verdad. Todo lo demás es ruido. Al aceptar tu mortalidad, te liberas del miedo. Y al liberarte del miedo, el parloteo mental cesa. Te vuelves ligero, te vuelves fluido. Como un hombre que ya ha muerto, no tienes nada que perder. Y por lo tanto, eres invencible. La tercera técnica es la microatención focalizada. El cerebro divaga porque se aburre de la generalidad. Dale una especificidad extrema. Cuando laves los platos, no pienses en lavar los platos. Siente la temperatura del agua en cada dedo. Siente la textura de la cerámica. Escucha el sonido de la espuma estallando. Conviértete en el acto de lavar. Si estás caminando, siente el impacto de tu talón, la rotación de tu tobillo, el viento en tu piel. Eso se llama anclaje sensorial. Estás atando tu mente al poste del presente físico para que no salga volando hacia el futuro o el pasado. Es agotador al principio porque tu mente es un perro malcriado que quiere correr libre. Tienes que tirar de la correa una y otra vez. 100 veces, al día 1000 veces. Vuelve. Aquí, siente esto. Esto no escucha esto. Con el tiempo, el perro aprende a caminar a tu lado. Con el tiempo la mente aprende a quedarse quieta. Y aquí es donde la biología se vuelve fascinante. Al practicar esto consistentemente, cambias la estructura física de tu cerebro, aumentas la densidad de la materia gris en la corteza prefrontal y disminuyes el tamaño de la amígdala, el centro del miedo. Te vuelves biológicamente menos reactivo y más proactivo. Dejas de ser una hoja al viento y te conviertes en la montaña. El flujo, Xiu, deja de ser un estado místico inalcanzable y se convierte en tu modo operativo estándar. Pero hay un peligro en este camino, un abismo en el que muchos caen, el orgullo espiritual. Empezarás a sentirte superior a los dormidos, a los que viven en el ruido. Empezarás a juzgarlos. Mira cómo gritan, mira qué inconscientes son, han cuidado. Ese juicio es, de nuevo, el ego disfrazado con túnicas de monje. Es ruido otra vez. Odín no juzgaba a los humanos por ser humanos. Los usaba, los dirigía o los ignoraba, pero no perdía energía emocional despreciándolos. Debes mantener una indiferencia compasiva. Entiende que son máquinas rotas. Tú estás reparando tu propia máquina. No te distraigas con el taller del vecino. El objetivo final de este pilar
es llegar a un punto donde el pensamiento sea una herramienta, no un estado. Debes poder encender el pensamiento lógico para resolver un problema de ingeniería o de estrategia, usarlo con precisión láser y luego, clic, apagarlo. Volver al silencio, volver a la observación pura. Imagina tu mente no como una radio siempre encendida, sino como una linterna en la oscuridad. La enciendes para ver el camino, la apagas para ahorrar batería y fundirte con la noche. Este nivel de autocontrol te dará un aura inquietante. La gente notará que no estás allí de la manera habitual, no estás reaccionando a sus anzuelos emocionales, no estás participando en sus dramas, estás presente, pero intocable. Eres como una roca en medio de un arroyo, el agua te golpea y te rodea, pero no te mueve. Y paradójicamente, esto atraerá a la gente hacia ti. En un mundo de caos, la estabilidad es el activo más valioso. Tu silencio se convertirá en un refugio para los demás, o en una amenaza, dependiendo de sus intenciones. Recuerda la biología, la energía que tu cerebro ahorra al no rumiar, se redirige a la reparación celular, al sistema inmunológico, a la libido, a la creatividad. Te volverás más fuerte físicamente enfermarás menos, tendrás más potencia sexual, tendrás ideas más claras y brillantes. No es magia, es eficiencia termodinámica. Estabas desperdiciando el 80% de tu combustible en calentar el aire con fricción mental. Ahora, todo ese combustible va a las ruedas, vas a ir más rápido, más lejos y con menos esfuerzo. El silencio interno es la forja donde se templa la voluntad. Sin él, eres un manojo de impulsos contradictorios. Con él, eres una flecha lanzada por un dios, un solo propósito, una sola trayectoria sin desviación. El Q no se cae, no es la nada, es el todo potencial antes de manifestarse. Es el momento antes del Big Bang. Contienes universos dentro de ti, pero no pueden nacer si el espacio está ocupado por basura. Limpia la casa. Echa a los mercaderes del templo, mata al narrador, y en ese silencio atronador, finalmente te encontrarás a ti mismo, no como un nombre, una profesión o una historia, sino como pura fuerza vital consciente. Y esa fuerza es lo único a lo que la muerte respeta. No creas por un segundo que el camino termina aquí. No seas tan ingenuo como para pensar que leer estas palabras o practicar la apnea durante una semana te ha salvado. Apenas has encendido una vela en medio de un huracán. Ahora que has decidido buscar el silencio, el mundo conspirará para gritar más fuerte. Y lo peor no es el mundo exterior. Lo peor es el saboteador que llevas dentro, el parásito que ha vivido en tu cerebro desde que naciste y que no tiene ninguna intención de morir en silencio. Prepárate, porque la guerra acaba de empezar y el enemigo conoce todas tus contraseñas, todos tus miedos y todas tus debilidades, porque el enemigo eres tú. Hablemos primero del enemigo externo, la bestia colectiva. Vivimos en una economía de la atención diseñada por las mentes más brillantes de nuestra generación, con un solo propósito: fragmentar tu conciencia. La sociedad moderna odia el silencio. El silencio es peligroso para el sistema. Un hombre que piensa en silencio, que no necesita validación externa, que no reacciona a los estímulos del miedo y la envidia. Es un hombre que no compra cosas que no necesita, que no vota por miedo, que no se deja manipular. El sistema necesita que seas ruidoso, reactivo y dependiente. En el momento en que empieces a callar, el mundo intentará provocarte. Tus amigos, acostumbrados a tu versión complaciente y charlatana, te preguntarán: ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? Interpretarán tu silencio como arrogancia, como desinterés o como hostilidad. Intentarán arreglarte, intentarán arrastrarte de vuelta al fango de la trivialidad. Te enviarán más mensajes, te exigirán más explicaciones. Es la resistencia del cangrejo. Cuando un cangrejo intenta salir del cubo, los otros lo agarran y lo tiran hacia abajo. No es maldad pura, es pánico. Tu cambio les recuerda su propio estancamiento. Tu disciplina ilumina su falta de control. Tu silencio hace que su ruido suene insoportable para ellos mismos. Verás cómo las redes sociales, los algoritmos, parecen volverse más agresivos. Justo cuando decides dejar el teléfono, recibirás la notificación perfecta, diseñada quirúrgicamente para activar tu dopamina. No es casualidad, es inteligencia artificial optimizando tu esclavitud. El mundo exterior es un casino gigante, donde las luces nunca se apagan y no hay relojes en las paredes, diseñado para que pierdas la noción del tiempo y de ti mismo. Para sobrevivir,
a este asediu, debes volverte un héroe. Debes estar dispuesto a decepcionar a la gente. Debes estar dispuesto a ser llamado raro, antisocial o frío. Si todos te entienden, es que no has avanzado lo suficiente. El lobo no se detiene a explicarle a las ovejas por qué no bala. Pero ese enemigo externo es un juego de niños comparado con el enemigo interno. El ego, la sombra, el yo falso. Llámalo como quieras, es la estructura psicológica que has construido para protegerte del dolor. Y ahora esa armadura te está asfixiando. El ego es astuto, no te atacará de frente. Se disfrazará de virtud, te dirá, ya has meditado suficiente, te mereces un descanso, te dirá. Esta técnica del silencio es genial. Deberías escribir un post sobre ella para que todos vean lo sabio que eres. ¿Lo ves? En el momento en que quieres mostrar tu silencio, ya lo has perdido. El ego secuestrará tu progreso espiritual para construir un nuevo pedestal. Soy mejor que ellos porque yo practico él. Siau, eso es ruido. Eso es vanidad. Eso es el enemigo riéndose de ti. La recaída es inevitable. Habrá días en los que tu cerebro reptiliano te ganará. Tendrás un mal día en el trabajo, te sentirás solo y estarás cansado, y antes de que te des cuenta, habrás pasado 3 horas haciendo scrolling en una pantalla, comiendo basura y llenando tu mente de veneno. En ese momento, sentirás una vergüenza tóxica. Sentirás que has fracasado, que todo el esfuerzo fue inútil. Y aquí es donde el enemigo interno da el golpe de gracia ante, dirá de qué sirve intentarlo. Siempre vuelves a lo mismo. Te invitará a rendirte y revolcarte en la mediocridad. Escúchame bien. La recaída no es el fin, es parte del ciclo de entrenamiento. Cuando te caigas, no te quedes ahí llorando y analizando por qué te caíste. No empieces un monólogo interno de autocastigo, porque eso también es ruido, eso también es ego. Pobre de mí, qué pecador soy. Levántate, calla. Y vuelve al centro sin drama, sin historia. El verdadero maestro no es el que nunca cae, sino el que reduce el tiempo refractario, el tiempo que tarda en recuperarse, a cero. Te caes, te levantas ante, distraes, vuelves al foco a 1000 veces, 10.000 veces, esa es la guerra. No hay victoria final, solo batalla constante. El enemigo interno utilizará tus viejos traumas contra ti. Elius silenci. Los demonios que habías enterrado bajo capas de distracción saldrán a la superficie. Recuerdos dolorosos, vergüenzas antiguas, miedos infantiles, empezarán a gritar en la oscuridad de tu mente vacía. Tu instinto será encender la radio, buscar ruido para taparlos. No lo hagas. Ese es el momento crítico. Debes mirar a esos demonios a los ojos. Debes dejar que griten hasta que se queden sin voz. El principio, si uno se cae, no es evasión. Es confrontación a través de la presencia. Si sientes ansiedad, siéntela al 100%. No la etiquetes como mala. Obsérvala como energía pura vibrando en tu cuerpo. Al no resistirte, al no huir hacia el pensamiento, la emoción se consume a sí misma y se transforma en quietud. Pero requiere un coraje brutal quedarse quieto mientras tu interior arde. También enfrentarás el aburrimiento existencial. Llegará un punto en tu práctica donde el silencio se sentirá plano, gris, muerto. Tu cerebro adicto a la dopamina te dirá que la vida ha perdido su color. Te dirá que te estás convirtiendo en un robot. Es una mentira química. Es el síndrome de abstinencia de la sobreestimulación. Debes atravesar ese desierto de cenizas. Al otro lado del aburrimiento absoluto se encuentra la fascinación por lo simple. Al otro lado de la sequía está el manantial. Pero la mayoría da media vuelta en el desierto y regresa a la ciudad del ruido porque no soportan la sed. Tú debes seguir caminando. Debes aprender a beber arena si es necesario. Cuidado con la trampa de la intelectualización. El enemigo interno ama leer sobre el silencio, estudiar la filosofía del vacío, coleccionar citas de Marco Aurelio y Miyamoto Musashi. Te hace sentir que estás progresando cuando solo estás acumulando datos. Saber el camino no es recorrer el camino. Puedes memorizar todos los mapas de Asgard, pero si no te cuelgas del árbol, no obtendrás las runas. El conocimiento sin aplicación es solo otra forma de ruido mental. Quema tus libros si te impiden practicar. Olvida las palabras bonitas. El Q es experiencia, no teoría. Si puedes explicarlo perfectamente, pero no puedes estar sentado en silencio 10 minutos
sin ansiedad, Nusabis, Nadau. Eres un asno, cargado de libros. El peligro más sutil es el de convertir el silencio en una identidad. Soy el tipo silencioso y misterioso. Empiezas a actuar un papel. Empiezas a posar. Eso es falso. El verdadero silencio es natural, no forzado. Es la ausencia de pretensión. Si estás tratando de parecer duro, sigues siendo esclavo de la opinión ajena. Odín no se sacó el ojo para parecer rudo, se lo sacó para ver en tu silencio. Debe ser funcional, no estético. Debe servir para conservar energía, para observar mejor, para actuar con precisión. Si lo usas para impresionar, el enemigo interno te ha convertido en su bufón. Otra vez. Finalmente, el enemigo usará el tiempo contra ti. Te dirá que no tienes tiempo para meditar, para parar, para respirar. Tengo demasiadas cosas que hacer. A mentira, tienes tiempo para lo que priorizas. Si no tienes 10 minutos para el silencio, necesitas 3 horas. La prisa es una forma de violencia contra el alma. La prisa es el ruido hecho movimiento. Cuando sientas urgencia, ve más despacio. Desafía al tirano del reloj. Descubrirás que cuando actúas desde la calma, el tiempo se dilata. Haces más en menos tiempo, porque no cometes errores por precipitación, porque no tienes que retroceder para corregir. Estás luchando por tu alma. No es una metáfora. Estás luchando por la posesión de tu propia conciencia. Si pierdes esta guerra, vivirás y morirás como un autómata, reaccionando a estímulos externos, repitiendo guiones preprogramados, sin haber tenido nunca un pensamiento original o un momento de paz verdadera. Serás comida para los algoritmos. Serás una batería más en la Matrix. Pero, si ganaos, si logras conquistar aunque sea una fracción de ese territorio interno, serás libre de una manera que pocos humanos han experimentado. Pero no esperes aplausos, no esperes medallas. Esta es una guerra secreta, invisible y solitaria. Nadie sabrá las batallas que libras en tu mente a las 3 de la mañana. Nadie verá las veces que decidiste callar un comentario hiriente. Nadie verá cómo matas a tu ego una y otra vez. Y eso es bueno, porque si necesitaras que lo vieran, ya habrías perdido. El único testigo que importa es el ojo único de Odín, la conciencia pura que observa desde el fondo de tu ser. Que ese ojo te juzgue digno mantén qui alertao. El enemigo nunca duerme. Y tú tampoco deberías dormirte en los laureles de una pequeña victoria. Afila tu espada, Siahao, la boca, abre los ojos, el asedio continúa. El final no es el final. El final es simplemente el punto donde el ruido se detiene para siempre y la verdad se revela en su forma más cruda y absoluta. Hablemos de la muerte, no como un concepto morboso para asustar a los niños, sino como la única realidad garantizada, el horizonte negro hacia el cual todos marchamos, lo queramos o no. La mayoría de los hombres llegan a ese umbral arrastrándose, llenos de arrepentimientos, con la boca llena de palabras que nunca dijeron, y la cabeza llena de ruido que nunca callaron. Llegan agotados, no por la batalla, sino por la ansiedad. Llegan vacíos de significado y llenos de trivialidades. Pero tú, si has seguido este camino, si has abrazado el si uno si cae, llegarás diferente. Imagina tu lecho de muerte. El cuarto está en silencio. Las luces son tenues. Tu respiración es un estertor lento y rasposo, el sonido de una máquina biológica que se apaga. En ese momento, cuando la pantalla de la vida se desvanece a negro, ¿qué quedará? No quedarán tus publicaciones en redes sociales, no quedarán tus argumentos ganados en Internet, no quedará tu cuenta bancaria ni tu cargo en la empresa. Todo eso es polvo en el viento. Lo único que quedará es la calidad de tu conciencia en esos últimos segundos y el eco de tus acciones en el mundo que dejas atrás. Si viviste una vida de ruido, tu muerte será ruidosa. Tu mente estará en pánico, aferrándose desesperadamente a un yo que se disuelve, aterrorizada por soltar el control. Pero si viviste una vida de silencio estratégico, si entrenaste tu mente para evitar el vacío, la muerte no será un enemigo, sino una vieja amiga. Será el silencio definitivo, para el cual te has estado preparando toda tu vida. Soltarás el último aliento con la misma facilidad con la que un guerrero envaina su espada después de la guerra, sin miedo, sin resistencia, fluyendo hacia el gran océano de la no existencia, con dignidad y gracia. Esa es la victoria final. Morir bien es el arte supremo de vivir bien. Tu legado no se construye con lo que dices, sino con lo que haces, y más importante aún, con lo que inspiras en los demás
a través de tu presencia. Un padre que grita y sermonea es ignorado. Un padre que actúa con integridad silenciosa y fuerza tranquila se convierte en una leyenda para sus hijos. Un líder que necesita recordar a todos que él manda no es un líder, es un payaso inseguro. Un líder que escucha, observa y decide con calma aterradora es seguido hasta las puertas del infierno. El silencio crea un vacío gravitacional que atrae el respeto. La gente olvidará tus palabras, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir con tu atención absoluta, con tu mirada que veía a través de sus máscaras. Odín sabía que incluso los dioses mueren. El Ragnar K es inevitable. El lobo Fenrir romperá sus cadenas. La serpiente de Midgard envenenará el cielo. El mundo arderá. Pero Odín no se sienta a llorar por el destino. An se prepara. Reúne a sus Einherjar, sus guerreros elegidos, el Valhalla, y no los elige por lo bien que hablan, sino por lo bien que luchan y por lo valientemente que mueren. Tú estás construyendo tu propio Valhalla interno. Cada vez que vences al impulso de hablar estupideces, reclutas a un guerrero para tu ejército mental. Cada vez que soportas el silencio incómodo, forjas una nueva arma. Estás preparándote para tu propio Ragnar, personal, ya sea una enfermedad, una quiebra, una pérdida o la muerte misma. Cuando llegue ese momento, ¿quieres estar rodeado de pensamientos débiles y quejumbrosos? ¿O quieres estar respaldado por una legión de hierro forjada en la disciplina del silencio? El legado es lo que sobrevive cuando el emisor se calla. Piensa en los grandes estoicos, en los samuráis, en los filósofos antiguos. Sus voces físicas se apagaron hace siglos, pero su silencio aún resuena. Sus palabras escritas, destiladas de años de contemplación callada, todavía tienen el poder de cambiar vidas hoy. Ellos no tuiteaban cada 5 minutos. Ellos condensaban su alma en diamantes de verdad y nos los lanzaban a través del tiempo. Tú tienes la misma oportunidad. Puedes ser ruido estático que se olvida al cambiar de canal, o puedes ser una señal clara y potente que atraviesa las eras. Pero para ser señal, debes eliminar el ruido. Debes sacrificar la popularidad inmediata por la relevancia eterna. Ahora, te encuentras ante la encrucijada final. Has escuchado el diagnóstico de tu alma enferma. Has visto el sacrificio de Odín en el árbol. Has recibido las herramientas para silenciar el mundo y domar a la bestia interna. Sabes que el enemigo eres tú y que la batalla es diaria. No hay más secretos, solo trabajo. El conocimiento que no se convierte en acción es veneno mental. Si cierras este video y vuelves a tu vida de distracción, habrás perdido el tiempo. Y el tiempo es lo único que no puedes recuperar. Te exijo un juramento. No para mí. Yo soy solo una voz en la oscuridad. Un juramento para ti mismo. Un pacto de sangre con tu propio potencial. Vas a comprometerte a matar una parte de tu debilidad hoy mismo. Vas a comprometerte a buscar el COU, el vacío fértil, en medio del caos. No lo intentes, hazlo. O no lo hagas y acepta tu destino como ganado. Pero si decides tomar el camino del lobo, el camino del dios tuerto, debes sellarlo. Quiero que bajes a los comentarios ahora mismo. No escribas una opinión, no escribas buen video. Eso es ruido. Escribe tu juramento, escribe las palabras que activarán tu subconsciente y le dirán al universo que has despertado. Escribe, el silencio es mi poder. Hazlo en mayúsculas. Grítalo en texto para que puedas callarlo en la vida. Ao escribirlo, estás firmando un contrato. Estás marcando una línea en la arena. Estás diciéndole a tu ego, se acabó tu reinado de terror. Veré quiénes tienen el coraje de firmar y quiénes son solo turistas espirituales que pasarán al siguiente video de gatos. El silencio es mi poder. Y si sientes que perteneces a esta estirpe, si sientes que hay algo antiguo y peligroso despertando en tu sangre, entonces únete a nosotros. No te pido que te suscribas como si fuera un canal de entretenimiento barato. Te pido que te alistes en el muro de escudos. Únete a la orden de los que buscan la verdad en la oscuridad. Dale al botón de suscripción y activa la campana, no para que el algoritmo te avise, sino como un símbolo de que estás en guardia, esperando la próxima transmisión de Sabiduría Prohibida. Somos pocos. Somos una minoría silenciosa en un mundo de gritos histéricos. Pero Jecuerdau, un solo león, en silencio controla a 1000 ovejas balando. Sé el león. Tu transformación ha comenzado, pero está lejos de terminar. Has aprendido a callar para escuchar. Has aprendido a vaciar para llenar, pero
Hay un nivel más profundo. Hay un secreto que se esconde detrás del silencio. Una fuerza que Odín descubrió después de las runas. Una fuerza tan volátil que la mayoría de los hombres se destruirían al tocarla. El silencio es solo la llave. En el próximo encuentro, te mostraré qué es lo que hay detrás de la puerta. Te mostraré cómo usar la energía acumulada en el vacío para doblar la realidad a tu voluntad. Hablaremos de la ira fría y de la alquimia de la transmutación sexual. Pero no estás listo todavía. Primero, domina el silencio. Escribe tu juramento. Cierra la boca y espera. La oscuridad apenas comienza a hablarte.